Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy estamos llegando a 1 Corintios 9 y vamos a estar entonces estudiando desde el versículo 1 al versículo 15. Nos quedó claro en el devocional del día de ayer que en el capítulo 8, ¿cierto? Pablo trató el tema de la libertad cristiana referente a comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Eso es lo que nos hablaba Marlon en el día de ayer. Y el principio presentado en este capítulo 8, ¿cierto? Establecía que en asuntos dudosos, donde no sabemos cómo actuar, como lo que estaba pasando allí en Corinto, la motivación del cristiano que seguía a Cristo, estas personas que seguían a Cristo allí en medio de tantos ídolos y tantos templos, debía ser la consideración por otros creyentes. Y no tenía que hacerse nada que ofendiera o fuese causa de tropiezo al creyente inmaduro. Y ese tiene que ser entonces el principio que debe regir nuestras vidas, ¿cierto? Que es lo que hablaba Marlon ayer. Para el día de hoy entonces, hablando en este capítulo, usted puede ver que en primer lugar, Pablo inicia defendiendo su derecho oficial como apóstol que él era, ya que Pablo tenía la costumbre, no solamente en Corintios, sino que lo podemos ver en otros de sus libros, de defender su apostolado porque su posición había sido desafiado en muchos lugares. Por el solo hecho, recordemos cuál era el pasado de Pablo, que era un perseguidor. Entonces muchas veces, muy posiblemente, le recriminaban y le sacaban esto en cara. Por eso entonces en el versículo 1, cuando Pablo empieza a hablar en este versículo, él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo aquí entonces está realizando unas preguntas retóricas, las cuales, si usted y yo respondemos cada una de estas preguntas, decimos, sí, Pablo, cada una de esas preguntas son un sí verdadero. Entonces él acá está defendiendo, como era de costumbre, el defender su apostolado y termina rematando algo tremendo y es que ustedes mismos son obra, ¿cierto? Son fruto de la obra que yo he realizado en esta ciudad. Y esa es la mejor carta de presentación para mí como apóstol. Luego, cuando seguimos leyendo, llegamos a otros versículos a partir del 7. Pablo va a cambiar un poco aquí el tema. Y el tema que empieza a hablar Pablo aquí, empieza a hablar acerca del pago de los predicadores. Y eso sí, a veces no nos gusta hablarlo o no nos gusta entenderlo, ¿sí? Y acá Pablo nos va a enseñar a nosotros cuál debe ser también un principio que debe regir. Y por eso Pablo empieza a hablar desde este versículo 7 cómo sería el tema, ¿cierto?, del pago de los predicadores o de aquellas personas que dan alimento espiritual. Entonces dice en el versículo 7 al 9, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está diciendo Pablo. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo está trayendo aquí también otras preguntas, ¿cierto? Y también son preguntas que también dan una respuesta afirmativa. Sí, tiene derecho, ¿cierto? Tiene derecho el que planta a comer del fruto. Tiene derecho al que apacienta un rebaño a tomar de la leche. Entonces, y luego termina citando la ley. En aquellos días se utilizaba al buey para trillar el trigo. Entonces, el buey era utilizado donde el buey se le colocaba algo y él caminaba en círculos sobre el trigo para poder separar la mies del grano. Ahora, aquellos
no le debían poner bozal, por lo que decía la ley, no le deberían colocar bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque el buey está trabajando y uno debía permitirle comer mientras trillaba el grano. Así que es que no se le debe poner bozal porque el buey que está trabajando es digno de ser alimentado. Y esa es la manera como Dios mostraba su cuidado por los bueyes y por tal motivo dictó esta ley. Ahora, la aplicación que tenemos que darle a lo que aquí estamos aprendiendo, la aplicación para este pasaje bíblico, era que figurativamente hablando, no se le debía poner un bozal al predicador, porque él debía ser alimentado, mantenido, para poder realizar su trabajo en medio de la congregación donde estaba sembrando o trabajando en la palabra espiritual. Y con la conclusión de la ilustración que estamos viendo, de no poner bozal al buey que estaba trabajando para sus amos, Pablo aplicó este principio entonces a los pastores y a los maestros. Debemos de entender que Dios no solo cuida de los animales, sino que se preocupa también por todos sus hijos y máxime por los predicadores, por aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. Por lo tanto, Pablo, él como apóstol, que ya lo había defendido, que alimentaba espiritualmente a otros, Pablo está diciendo, yo tengo el derecho de ser alimentado materialmente. Y Pablo siguió diciendo en los versículos 10 y 11 en este capítulo 9 lo siguiente: ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Pablo mencionó algo muy similar en Gálatas 6:6 con respecto a lo que aquí se está hablando. Y si usted va a Gálatas 6:6, dice lo siguiente: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena que él, con el que le enseña, lo que dice Gálatas 6:6. Al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces, si algunos nos han dado bendiciones espirituales, riquezas espirituales, entonces debemos compartir con ellos las bendiciones materiales que ellos necesitan para su supervivencia. Y dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Que es que Pablo dice, yo soy el apóstol de ustedes, ¿cierto? Yo, como dijo en el versículo 1, son ustedes la obra mía del Señor. Pablo tenía entonces el derecho para ser apoyado económicamente en su trabajo a favor de aquellos creyentes allí en aquella iglesia. Sin embargo, si vamos a seguir leyendo, no quería hacer nada que fuera un obstáculo para la extensión del evangelio de Cristo allí. Por lo tanto, no recibía ninguna remuneración y se mantenía a sí mismo trabajando en su profesión, que ya también nosotros lo hemos visto. ¿Y qué era esa profesión que Pablo tenía? Pablo fabricaba tiendas. Sin embargo, el método, aunque Pablo no recibiera, ¿cierto? Tenemos que tener algo claro. El método que Dios ha establecido es que aquellos que desarrollan un ministerio espiritual en beneficio de los creyentes y en consecuencia en beneficio de toda la iglesia deben ser mantenidos por aquellos que se benefician de su ministerio. Aunque Pablo no lo recibiere, él dice, yo tengo derecho, no lo recibo, pero tengo derecho, porque ese es el método que Dios ha diseñado. Versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Familia, este es el método que Dios utiliza. Y no hay nada malo en que una persona dedicada al servicio del Señor, que está haciendo una bendición para los demás, sea apoyada por ellos. Por eso yo creo que en este día nosotros tenemos que renovar la mente. Yo sé que hay veces cuando hablamos de dinero nos duele en el bolsillo, pero acá Pablo está siendo muy claro y no hay nada malo que una persona que está dedicada al servicio del Señor reciba o sea apoyado por aquellos a los cuales esa persona también es de bendición. Esto para la persona y también para la extensión y beneficio de la iglesia. Entonces,
Pidámosle al Señor que nos hable con respecto a este asunto, porque yo sé que es un asunto que hay veces no nos gusta hablar, no les gusta que nos lo trate, pero es necesario, porque es el método que Dios ha establecido para desarrollar los ministerios espirituales dentro de los creyentes y para la expansión de su iglesia aquí en la tierra. Orémosle al Señor, preguntémosle y obedezcámosle. Vamos entonces a orar en este día. Mi buen Dios, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por lo que nos hablas, Señor. Llévanos a renovar la mente, porque hay veces podemos decir, dura palabra es esta y la podemos desechar. Pero Señor, tú nos quieres formar integralmente y tú quieres, Señor, bendecirnos y ser de bendición para todos aquellos que aportan riquezas espirituales para nuestra vida. Y aún mejor, para la expansión de tu reino, Señor, y para que muchos más conozcan acerca de ti. Quédate con nosotros, háblanos, Señor, y permítenos, Señor, desligarnos, Señor, de todo temor, de toda ambición y de todo apego, Señor, al dinero. Porque al fin y al cabo no es mío. Tú eres mi bendecidor y tú eres el que me prosperas. Te alabo y te bendigo. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.